Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Estamos una vez más en Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Em, y estamos, recuérdalo, en Restaurando al Ser, ese espacio etérico físico en donde te acompañamos en el recorrido de la parte tenebrosa, miedosa de tu mente, al amor incondicional de tu corazón con herramientas y técnicas para poder pues desmontar em, paradigmas, creencias y todas estas ideas limitadoras, mitos que nos limitan en nuestro avanzar en la vida y en nuestro estar mejor, para despertar también tu curiosidad y que logres tener una vida más en paz y en armonía contigo mismo, con el ambiente, con tus seres queridos o no tan queridos. Y que abramos panoramas más amplios, porque en realidad, como he dicho, las creencias per se no son malas, simplemente hay que ver si te sirven todavía o si te limitan y que ampliando puedas tener mucho más movimiento, ¿no? A veces nos sentimos muy frustrados e impotentes ante la vida y simplemente hacer un cambio de mirada nos puede abrir la puerta hacia un montón de cosas. Y que claro que como las desconocemos, pues nos dan como miedito. Pero bueno, para eso estamos, para hablar o reflexionar de esto. También mencionar que no nos creas nada, que es solamente una mirada y que la ponemos para que tú mismo la reflexiones y tomes lo que va contigo y lo que no, pues lo desechas. Em, y bueno, em, quiero también puntualizar acá cuando hablo que Restaurando al Ser es un espacio etérico y físico, es porque es etérico porque están estos espacios, ¿no? Que nos da la tecnología, maravillosos espacios, pero que también tenemos un centro físico aquí en el sur de la Ciudad de México, al cual estás totalmente invitado a conocernos, a ir. No necesitas eh, ir a alguna actividad especial, puedes ir nada más a conocer, pero también tenemos actividades muy lindas y poderosas, desde pues consultas individuales o en grupo o algunos talleres. eh, Recientemente está toda la opción de hacer cerámica, que está muy, muy padre. Y bueno, también está mucho involucrado el arte en estos procesos, así que bueno, ahí te esperamos. Y el día de hoy queremos pues seguir platicando un poco del tema de la muerte que ya habíamos platicado la semana pasada y luego un programa anterior de hace varios meses, para como darle un cierre, ¿no? Porque yo creo que es un tema importante hacer conciencia porque, bueno, estamos atravesando una etapa de este planeta en donde la muerte está muy cercana para todos. Entonces, yo quería puntualizar algunas cosas, Eduardo, porque creo que dijimos mucho, pero no dijimos, o sea, como más estructura, ¿no? De em, qué pasa cuando un cuerpo físico entra a este proceso de muerte, y luego qué pasa cuando eh, se separa, ¿no? Que más o menos ya lo mencionaste con este hilo, ¿no? De plata que se corta, que si se corta ya se va totalmente y si no se corta se queda, ¿no? Pero a lo mejor puntualizar un poquito, porque
Pensaba ahorita, ¿no? En la mañana me pidieron oración por una mujer que tuvo un accidente y está en inconsciencia, ¿no? Entonces, obviamente, sus seres queridos están sufriendo mucho por ello, pero entender un poquito qué pasa en esos momentos, ¿no? Y qué pasa después. Vale. Em, bueno, siempre que hablamos de muerte, a mí me gusta decir que en realidad nunca morimos, porque somos conciencia pero bueno, la experiencia de vida es muy real para nosotros. Y la experiencia de muerte también es una experiencia, sin embargo, no es un término, no es algo que termina y que dejamos de existir, es simplemente una experiencia por la cual ya hemos vivido muchas veces. Ahora, em, me atrevo a dar un mensaje a las personas que comentaste, bueno, hoy pues no estaba preparado, ni siquiera sabía de qué íbamos a hablar hoy. Eh, Algo que a mí me ha ayudado mucho a poder llevar a cabo actividades que son difíciles. No quiero quitar la idea de que son difíciles, cuesta trabajo interno, pero el poder entender que, que en realidad la persona que, que está experimentando que está experimentando algo, ya sea en un estado diferente, un estado de coma, ya sea una muerte, ya sea un estado no común de vida, ellos realmente no sufren. Entonces, mm, es, como digo, es fácil decirlo, es un poco más difícil hacerlo, pero nosotros muchas veces sufrimos porque pensamos que otros están sufriendo, cuando en realidad ellos no sufren. Entonces eso podría ayudarnos a entender que el sufrimiento es simplemente de nosotros y nosotros tenemos el control de eso si así lo deseamos. Y, y bueno, hablando del proceso de qué es lo que pasa cuando una persona muere, la experiencia, primero que nada, hay una sensación de que te desprendes de este mundo físico porque estás conectado al cuerpo y el cuerpo está experimentando este mundo que es muy pesado. No lo vemos pesado así, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un sueño, muchas veces estamos soñando y vamos caminando, pero al mismo tiempo sabemos que no tenemos pies en los sueños. Entonces, pero tenemos esa experiencia de caminar, que en realidad no estamos caminando, pero como tenemos esa idea de que tenemos que caminar, experimentamos la acción de caminar. Y de igual manera experimentamos muchas otras cosas que en realidad están limitadas simplemente por nuestras creencias. Entonces, si obviamente cuando estamos en el mundo físico hay un campo alrededor de nuestro cuerpo que es como un filtro. A mí me gusta verlo como filtros. Por ejemplo, tenemos un filtro que está alrededor del cuerpo que nos filtra la información que tenemos a través de este mundo y hay también como un filtro etérico. Por ejemplo, podemos visualizarlo de manera más sencilla y simplificada, que es realmente un poquito más complicado, pero para simplificar un poquito más, supongamos que el verdadero yo está, y voy a hablar ahora de mí o de lo que se entiende de mí, porque esta imagen es solo una forma. Pero bueno, supongamos que el verdadero Eduardo está en algún lugar muy lejos y está canalizando este cuerpo y está interactuando en este momento. Entonces, esa persona que está canalizando, y como digo, me gusta visualizarlo así porque es una manera sencilla de entenderlo, tiene como dos filtros. Primero está el filtro de, de un campo etérico o un campo espiritual, como queramos verlo, donde ese campo, porque en realidad todos venimos de la fuente del todo. Entonces, ese primer filtro es el que nos crea la idea del yo, pero de ese yo superior, no del yo de aquí. Y es por eso ahí es donde se filtran informaciones, donde se crea la idea del yo, del ego, del yo soy algo y es externo a los demás. Entonces es como el primer filtro. Y luego está el segundo filtro, que es ya cuando tenemos la experiencia en el cuerpo, que hay un filtro que está como alrededor de nuestro cuerpo que nos hace crear una ilusión de esta realidad. Y al morir nosotros de o al simplemente, los seres de dimensiones superiores no le llaman morir, simplemente le llaman trascender, moverse
a otro tipo de experiencia. Entonces, Mm. obviamente nosotros como humanos hemos creado la idea de el nombre de morir, que por el cual mucha gente, y bueno, yo también en algún momento le daba una connotación negativa. Entonces, para todos aquellos que al escuchar la palabra muerte y al observarse y sienten que hay algo que no se siente bien, es porque estamos programados todavía para verlo como algo negativo. Y esto es normal, ya que fuimos bombardeados por información en los medios de comunicación desde nuestra infancia y hemos relacionado siempre la muerte con gente triste. Entonces ya estamos programados a verlo como algo negativo. Entonces por eso que en este caso la palabra trascender puede ayudar mucho a no dar una connotación negativa a esta experiencia. Cuando, cuando pasamos nos desconectamos de ese vínculo plateado del que estábamos hablando la semana pasada, lo que pasa es que se desconecta la idea del yo superior, que aún tiene una idea de qué es algo, se desconecta de esta experiencia, de este segundo filtro. Entonces, queda la idea solamente del yo superior o del espíritu. Entonces, esa idea del yo, o supongamos que vamos a llamar el yo superior, ya no está experimentando este filtro, por lo tanto ya no tiene esta experiencia de aquí en la Tierra, pero está experimentando otras cosas que puede irse a otros lugares y normalmente lo hace. Ahora, normalmente pensamos que la reencarnación pasa instantánea o pasa después de unos días, pero no necesariamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea de lo que es el tiempo, pero allá esa cosa no existe. Entonces, literalmente pueden haber, ese yo superior se puede hasta incluso dividir en varias secciones y tener varias experiencias al mismo tiempo. O es posible que pasen miles de años y no vuelva a tener una encarnación. Pero muchos de nosotros que estamos aquí en la Tierra hemos tenido muchas encarnaciones en muchos lugares, no solamente en la Tierra. La mayoría de nosotros hemos estado aquí en la Tierra muchas veces. Cuando bueno, aquí hay algo interesante. En muchos casos, y no es siempre, pero en muchos casos, cuando el yo superior decide venir a la Tierra por primera vez, el espíritu se divide en dos. Y en muchos casos es cuando nacen gemelos. Entonces, no sé si sabían, pero los nazis estaban estudiando a los gemelos, porque ellos sabían mucho pues, de este tipo de Mm. cosas espirituales. Y bueno, habían grupos espirituales que trabajaban para los nazis, pero bueno, eso ya es otro tema que está relacionado con la Antártica y otras cosas. Pero al estudiar esto, ellos lo que querían entender era más cómo funciona el espíritu cuando llega aquí. Y entonces, sí, pues si no somos gemelos, es porque probablemente ya hemos estado aquí varias veces, pero eso tampoco significa que todos los gemelos han estado aquí por primera vez. Hay muchas excepciones y muchas cosas. Y nosotros hemos estado en muchos otros lugares. Entonces, esa idea del yo superior, así como ha estado aquí, vamos a suponer que una persona acaba de morir y que se va y reencarna, pero en realidad tuvo tal vez una reencarnación en el futuro y luego después vino y tuvo una reencarnación 2 años después de haber muerto en esta línea de tiempo en la que estamos. Entonces, no, para nosotros todo es lineal porque así lo experimentamos, pero desde el punto de vista del yo superior, no existe esa idea del tiempo lineal. Es un poco diferente, que es complicado para nosotros visualizarlo porque estamos muy acostumbrados a ver el tiempo como algo lineal. Y ese yo superior experimenta todo basado en lo que necesita para aprender cosas. Es decir, al morir de aquí, de este mundo, nos quitamos este filtro con ya convirtiéndonos en el yo superior, podemos recordar memorias del yo superior y poder tomar decisiones en cómo queremos reencarnar, Mm. qué tipo de vida queremos tener. Ahora, quiero aclarar algo aquí. La idea de karma puede ser muy confusa. ¿Por qué? Porque hay palabras que, que son usadas por varias personas para describir algo que ellos creen. Y creo que en este caso karma es un buen ejemplo. ¿Por Mm. qué? Porque karma empezó con los andromedanos, porque hace unos 8.000, 10.000 años, los Mm. andromedanos
Son seres altos. Hay hombres y mujeres altos de piel azul, muy delgados. Ellos llegaron a la región de Nepal, Pakistán, Tibet, India, y mm, ellos literalmente estaban en contacto con los humanos de esa región. Y es por eso que los hindús tienen seres, dioses azules. Pero bueno, eso de la idea de dioses es una confusión. Y de ahí viene la idea de karma. Obviamente esta fue una información que se le pasó a la gente y a través de las generaciones se fue distorsionando y, y después se vino a Occidente, donde se fue haciendo más famoso, pero cada quien lo explicaba a su manera y le iba agregando algo, quitando algo, basado en su descripción. Obviamente si hay una definición más muy general de lo que significa karma, pero pues hay gente que le va agregando, quitando, entonces por eso se crean confusiones de que qué es en realidad. Y Y bueno, lo que quiero decir con esto es que la idea de karma no es algo, muchas veces se entiende de manera sencilla, es que lo que hicimos mal en vida tenemos que volverlo a experimentar como un tipo castigo. Ahora, yo mm, no lo veo como un castigo, yo lo veo más bien como, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, es que cuando morimos y nos despegamos de este filtro y nos vamos al otro, al ser, nos convertimos en el yo superior, es ese yo superior, recuerda la experiencia y dice, uy, eso estuvo horrible. Y porque aquí el mundo es muy pesado, es como, así lo dicen ellos, que esta es como una escuela y es la escuela más difícil del universo. Entonces, si estamos aquí, y incluso la Federación Galáctica lo promueve así, es como que vengan a tener una experiencia de vida en la escuela más complicada, pero al ser más complicado aprendes más porque pues experimentas muchas cosas. Entonces es como una gran universidad donde muchos quieren venir por la experiencia o porque se aprende bastante. Entonces una vez que muere la persona, se convierte en el yo superior y el yo superior dice, agarra todas esas experiencias y muchas veces dice, pues qué pesado fue esa vida, pero bueno, ya aprendí todo esto, ahora qué necesito hacer. Entonces dice, bueno, tal vez necesito ir a 300 años en el pasado de esa época, tener una experiencia de vida, o no sé, vámonos más para atrás, una experiencia de vida con los celtas. Y con los celtas agarra un tipo de experiencia de vida, agarra cierta información, muere esa persona, se regresa al yo superior y dice, ¿y ahora qué puedo hacer? Entonces creo que voy en el futuro, unos 1000 años de esta línea de tiempo en este planeta, entonces va recolectando experiencias. Entonces la idea que tenemos del yo en este momento, por ejemplo, esta idea de lo que se tiene del Eduardo, es solo una idea, porque el verdadero yo es el yo superior, pero ese yo superior tampoco es el verdadero yo, hay algo más atrás, pero bueno, para no hacerlo tan complicado es mm, la idea que se tiene de mí, para empezar, Ivonne tiene una idea de lo que significa Eduardo. Cada persona que nos está viendo se ha creado una idea de lo que significa Eduardo, basado en las experiencias y la información que ha obtenido. Incluso yo mismo me he creado una idea de lo que es yo mismo. Entonces, mm, lo mismo le pasa a todos. Entonces, cuando decimos, es que así soy yo, no es que así seamos nosotros, es que nos hemos creado una idea de lo que creemos que somos. Entonces, en realidad la idea del yo no existe. Es por eso que decimos que, bueno, por eso hay muchas enseñanzas en, de los del este que vienen diciendo la idea del yo es una ilusión, entonces, pero se refiere a esto exactamente. Entonces, cuando Ahora, morimos, ¿sí? déjame pararte tantito ahí porque creo que es importante decir, o por lo menos esa es mi mirada y te la expreso y tú dices al respecto, que cuando entramos con un plan, o sea, Ujú. no entramos ciegos, ¿no? Entramos con un plan a seguir precisamente por esto que acabas de explicar, ¿no? Que yo desde el yo superior veo todo el cuadro completo y digo, me falta experimentar X, Y o Z, ¿no? O quiero experimentar esto porque lo quiero ir a hacer. Entonces, cuando entramos en una personalidad que nos da todas las herramientas necesarias para vivir la vida que tenemos, ¿no?
Y entonces yo creo que es complejo poder decir que el yo es una ilusión o que el ego hay que desaparecerlo o que en realidad esto es un sueño. Yo de pronto me peleo con esos conceptos porque para las personas que tienen una personalidad evasiva, les viene muy bien, ¿no? Estas ideas y entonces dicen, ah, ok, entonces me evado, ¿no? Esto al fin que es un sueño, una ilusión, y no pongo atención en los retos que vengo a transitar. Es como los diferentes personalidades en la escuela, ¿no? Aquel que es súper eh, estudioso y que lleva puro 10 y que todas las materias las aprende y investiga más y hace más, ¿no? O aquel que pues le vale, pasa de panzazo, hace lo mínimo indispensable, pero se divierte, pero la pasa bien, ¿no? O sea, como que hay muchas posibilidades, eh, pero en el proceso del desarrollo del ser, ¿no? Hay un montón de herramientas que nos pusimos nosotros mismos en nuestra planeación de vida que se pueden usar para hacer de esta una vida mucho más eh, rica, ¿no? O sea, realmente exprimirla al máximo, ¿no? Porque por lo menos yo sé de experiencias de personas que no la exprimieron, como tal vez este amigo tuyo, amigo almico, que se suicidó, ¿no? Ujú, Y que dice, no, 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 o sea, y sí, hay muchos mensajes de los suicidas, ¿no? De, espérate, sácale provecho a esta experiencia, ¿no? No, no la sueltes así, tan así, ¿no? Entonces, simplemente quería puntualizar esto de que hay muchísimas herramientas que hablan de lo que yo vine a hacer, ¿no? Y ujú, que precisamente la personalidad que tengo es perfecta para eso que yo vine a hacer. Entonces, por eso yo identifico a este Eduardo, ¿no? Con estas características que son las perfectas para hacer lo que estás haciendo, ¿no? Para cumplir tu ujú. misión, tu propósito, ¿no? Y yo también tengo las perfectas para ello y todos los demás también lo tenemos, ¿no? Entonces, nada más puntualizar esa idea de que de pronto a mí este asunto de la ilusión Sí, me Y, cuesta un poco de trabajo, ¿no? Porque pues y, aquí estoy, y esto es muy real, sí, y ¿no? sabes que es un muy buen punto, porque yo me pregunté lo mismo, digo, bueno, si esto, si yo no, si la idea del yo es una ilusión, ¿para qué me creo esa idea? Pero la manera en que lo veo, y puede ser confuso, pero como lo veo es que es una herramienta, una forma, es decir, no, am, tal vez al decir no, es una ilusión, tal vez se toma la connotación de que no es importante, pero no le quiero dar la connotación de que no es importante. Ahí está el truco, porque a mí, yo Exacto. cuando los seres de dimensiones superiores me dijeron, es que esa idea del yo no sirve, no es real. Y yo, pero ¿cómo me puedo deshacer de esta imagen de mí? Y ya después me tomó como varios meses, me dijeron, no, 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 pero úsalo conscientemente. Y yo, como que es una ilusión, pero quieres que lo use. O sea, quieres que esté orgulloso de la idea que soy y al mismo tiempo que no le tome tanta importancia. Entonces ahí es donde entra la confusión. Ahora, la manera en que yo lo veo es como el estar consciente de que estoy usando la idea del yo para, para experimentar algo y aprender de eso, que es la idea original del yo superior, la que eligió todo esto, me ayuda a poder entender. Es decir, el estar aquí una vez en la vida con este filtro de limitado, porque nos olvidamos muchas cosas, es fácil para nosotros poder crear una idea de lo que soy yo
y por lo tanto experimentar cosas que una vez cuando nos vayamos, el yo superior va a agarrar eso que era originalmente planeado. Bueno, no siempre, pero muchas veces lo planeamos y nos sale bien, a veces no. Y agarras esas experiencias, el yo superior, y hace con ella pues lo que necesite hacer. Pero el yo de aquí tiene como un ángulo de visión más limitado que no me permite ver el por qué el yo superior tomó la decisión del mí estar aquí. Entonces, una vez, una vez que lleguemos para allá con el yo superior, vamos a recobrar esa idea de que, yo fui una forma nada más, fui una ilusión. Ahí sí, entonces, dependiendo de con cuál yo estamos hablando, si estamos hablando con el yo físico, pues sí, aprovecha la vida, ¿no? Úsalo para lo que viniste. Pero si estamos hablando con el yo superior, ahí es como, no, para el yo superior es muy obvio que es solamente una experiencia y que esa idea del yo era algo temporal. Entonces, también depende, eso depende de a cuál yo estamos hablando. Ujú, Y, y bueno, cuando morimos, pues nos desprendemos de este filtro alrededor de nuestro cuerpo que nos regrese ahora sí a la idea, nos desprende esa idea del yo aquí y nos toma totalmente la idea del que tiene el yo superior, que es ahí es cuando ya completamente entendemos que esto fue solamente una experiencia. Entonces ese yo superior, que en realidad somos nosotros, tomamos decisiones basadas en muchas cosas. Yo puedo hablar de ejemplos personales. Bueno, no sé si pueda, creo que sí. Em, por ejemplo, tengo pequeños recuerdos, no muchos, de vidas donde bueno, una y fue en México, creo que fue en la Ciudad de México, no estoy seguro, pero fue en México, en algún lugar de México. Y no fue hace mucho tiempo, fue menos de 100 años. ujú, Bueno, creo yo, por la manera en que veía las cosas, no estoy realmente seguro. Que yo crecí en una familia muy rica, con mucho dinero y había mucha prepotencia y había muchas cosas que no disfruté. Y en algún momento yo decidí ya después tuve unas experiencias en pueblos chiquitos, pero no hace poco, es por eso que estaba hablando del pasado y el futuro, que no es que el yo superior elige cuándo ir a experimentar eso. Entonces, sí tuve varias vidas en algún momento donde viví eran como pueblitos chiquitos en, en medio de la nada. Solo sé que había un río muy grande. Bueno, ahí fue donde morí. Entonces, así como les había dicho. Y ese río, pues me trajo a otras cosas y es por eso estoy aquí, para resolver esas cosas del río. En esa vida resolví otras cosas y ahora estoy resolviendo otras del río. Pero bueno, eso del río ya pasó. Entonces, pero bueno, regresando a la idea del yo superior, que si nos queremos ir un poquito más para atrás del yo superior, ahí ya es cuando nos convertimos en la idea de la fuente, que ahí es cuando ya podemos decir, es que en realidad esa fuente es el todo o el universo completo, que es una masa, o bueno, no es masa, pero es una energía completa que está consciente de sí misma. Imagínense que el universo completo está consciente de sí mismo, sabe que está vivo, sabe que existe. Entonces, somos nosotros. Solamente que se genera una idea del yo, que es el yo superior, y ese yo superior genera una idea del yo que está aquí. Entonces somos como una proyección del yo de otro yo. Y tal vez ujú. hay otros Sí, en medio, claro. ¿no? Entonces, Ujú, pero eso no significa que no vale la pena disfrutar esto, porque como dicen los seres dimensiones, como dice Bashar, si estás aquí es porque decidiste venir aquí y no es posible. Es que Bashar grita, ¿sabes? Entonces, así habla, así habla. dice, si estás aquí no hay razón, es imposible que estés aquí si no hayas decidido estar aquí. Es imposible. Así dice Bashar. Bashar es un Sasani, es un ser muy famoso en Estados Unidos, que es un canalizador en California que yo creo es el más Ujú, popular en Estados Unidos. Y, y bueno, esto es de la muerte. No sé si falta algo más por agregar, no sé si se entiende, no sé si queda claro. A mí lo que me gusta decir es que no tenemos que darle algo una connotación negativa. Claro que sí llevar el proceso de la transición de otras personas para poder, la parte psicológica, poder trabajar en lo que tengamos que trabajar en el momento adecuado.
pero no, si nos está afectando, entonces tal vez nos podría ayudar incluso la idea de que saber que esa persona no está sufriendo nos podría ayudar a que nosotros no necesariamente tenemos que sufrir, que es una mente, es una idea que nos estamos poniendo a nosotros mismos. ¿Quieres Exacto. agregar? Sí, algunas cosas. Em, una, decir que, claro, que los que sufren son los que se quedan aquí, ¿no? O sea, eso que nos quede claro, que nosotros somos los que estamos en el proceso del duelo y ese hay que hacerlo, ¿eh? Porque sí me he tenido experiencias con personas que traen duelos atoradísimos de 10 20 años atrás y que les ha afectado un montón en su vida diaria, ¿no? Porque siguen aferrados a una idea, ¿no? De alguien atrás, ¿no? Entonces, bueno, no se suelta tan fácil, así es que sí es necesario hacer como un proceso consciente. Y hay quienes haciendo un proceso consciente lo pueden hacer rapidísimo, sobre todo con esta idea de, no se acaba, hay mucho más, ¿no? Pero bueno, sí hay que hacerlo de manera consciente. Y lo otro que quería poner en la mesa para que tú nos hables de ello es, em, he tenido la experiencia, ¿no? de personas que han perdido a personas importantes en edades no normales, ¿no? Que ese también es un tema porque no hay normalidad en la muerte, ¿no? O sea, puedes morir a cualquier edad porque hay un acuerdo, ¿no? De salir en el momento justo y preciso, no solo porque el espíritu de la persona así lo decidió, por su propio proceso, sino porque para el sistema en el que se mueve ese ser, es importante que se dé esa salida en ese momento, ¿no? Porque todo ser humano deja muchos aprendizajes a los seres con los que convive, ¿no? Entonces, la salida de un bebecito o de un niño chiquito o de un adolescente o eh, nos impactan mucho más que la salida de un viejito, ¿no? Pero en realidad es parte de los procesos, ¿no? En fin, varias personas que conozco que han tenido de estas pérdidas más difíciles, ¿no? Han acudido a mediums, ¿no? A personas que hablan con seres del más allá, ¿no? Y en todos los casos de los que yo tengo conocimiento, y también lo he leído mucho en muchos libros que he leído del Camino de las Almas, se habla de que recién sale el alma de este cuerpo físico en la tierra, tiene una etapa de yo le llamo, ¿no? Después de escuchar a muchas experiencias, yo le llamo como un spa espiritual, ¿no? En donde el alma va a limpiarse de todo lo que vivió aquí, ¿no? Como un retiro para, para poner en orden las ideas y tal, ¿no? Y que este retiro, pues en realidad no sabemos cuánto dure allá, porque allá no hay tiempo, pero para nosotros dura un cierto tiempo. En general he escuchado que son, no sé, de un mes, 3 meses, un año, dependiendo de qué tanto sufrimiento tuvo esta persona aquí en la Tierra. Y entonces, ya después, pues, ya pueden ya moverse con libertad, ¿no? En específico estoy pensando en alguien que estaba desesperado por conectarse con su ser querido y la medium le decía, es que no se puede todavía, no te puedo conectar porque está en ese proceso, pero Ujú. estaba tan mal, tan mal, tan mal, que la medium le dijo, ya conseguí que nos dieran
una licencia especial, ¿no? Para que puedas hablar con tu ser querido y te quedes en paz, ¿no? Y así lo hicieron y bueno, fue muy bueno y ya el resultado fue muy, muy bueno. Pero no sé, o sea, es eso y también esta sensación de que eh, siempre hay como un diálogo de está cerca de ti, siempre está cerca de ti, siempre estará cerca de ti, no te preocupes, ¿no? Y a mí eso me hace mucho ruido que digo, pues déjalo seguir su Ujú. camino, ¿no? O sea, este, no sé, eso quería Sí, poner. em, bueno, estaba pensando que podría hablar de ejemplos personales, pero eso ya incluye a mi familia y prefiero no hacerlo público. Entonces, pero ha habido casos donde sí, bueno, cuando yo estaba con Atela, con este ser de Sirius, Sirio, es que en inglés es Sirius y en español es Sirio y me Serio. confundo. Mm, Sí hubo muchas personas que venían a pues hablar con sus familiares que habían fallecido, pero muchas veces los sirios le decían, pues mm, te puedo conectar con esa persona que quieres hablar, pero solo ten en cuenta que esa persona ya no está aquí, ni siquiera ya es una persona. O le decían, es que yo quiero hablar con ella, no sé, su madre o con alguien. Dicen, no, es que ella ya no es ella, ya no se identifica como ella, ya no entiende lo que es ella, ese ego del yo existo como mujer desapareció. Dice, entonces te puedo conectar con ella, pero no es la imagen, no es la persona que tú crees que es, ya está en otro lugar, ya no es ni él ni ella, es parte del todo. Entonces, queriendo decir que se fue, que ya no estaba aquí. Entonces, pero hay gente que no se va y esto, pues, en algunos casos es gente que se queda aquí y por las mismas creencias, siguen manifestando un cuerpo que a veces es visible para algunas personas y es lo que entendemos como algunos fantasmas. Entonces, incluso en la época de Atlantis, hay muchísimos que han estado aquí, o sea, hay unos que han estado aquí 12.000 años y también en la época romana hubo muchos que se atascaron y se quedaron aquí. Y como es gente muy religiosa, normalmente ellos son los que hacen travesuras, entonces son los que mueven cosas, asustan a la gente, entonces lo hacen como diversión, literalmente. Entonces, como la gente se asusta, pues ellos es como que jijijijis, ¿no? Entonces, literalmente hacen eso. juegan. Y sí, para ellos es un juego. Entonces, y por sus mismas creencias, es como ellos no experimentan la idea del tiempo, pero sí han experimentado mucho, saben que han estado por bastante tiempo. Algunos de ellos han estado por más de 10.000 años, desde la época de Atlantis, y siguen aquí. Entonces, Ujú. están desesperados. Lo que he escuchado es que no confían en nadie porque pues nadie los ha podido ayudar, pero hacerlas sí de hecho hablé con seres que ellos me dijeron que yo les preguntaba, ¿y tú qué haces aquí? No, pues porque, o sea, de repente había ahí una persona que nada que ver. Y incluso también este humano con el que yo hablaba, él me dijo, es que en realidad yo me perdí y Atela me vio y me ayudó. Entonces hay otros seres que son los que ayudan a estos seres en forma de espíritu pues, a guiarlos para que sepan a dónde irse. Entonces, esto es lo que comúnmente se conoce como vete a la luz, ¿no? Es como ya vete a casa. Entonces, pues lamento informarles, pero muchas veces nuestros seres queridos no están aquí ya. Y está bien, porque pues no hay que ser egoístas y hay que dejarlos ir. Ellos tienen que continuar. A veces se quedan, o se quedan, muchas veces cuando pasa una muerte repentina y no tuvieron tiempo como de terminar algo, sí como que se quieren quedar a dar un mensaje. Y eso pasa muy seguido que mucha gente siente que en el entierro recibió un mensaje de un extraño o incluso sienten que la misma persona vino a decirles algo en los sueños o en persona, que eso realmente pasó. O no sé si en todos los casos, pero pasa mucho. Pero ya después de eso, pues se tienen que ir y se van. Ahora, nosotros hemos pasado por este proceso mucho. Tal vez ahora, pues como tenemos esta visión limitada aquí en el yo de aquí, no en el otro, que Ujú. em, no lo recordamos, pero una vez que morimos empezamos a recordar.
Ya cuando nos regresamos, ya en serio, porque si nos quedamos aquí, seguimos un poco limitados todavía. Es por eso que mucha gente no muere y no sabe qué está pasando. Pero cuando ya nos vamos y nos convertimos en el yo superior, ahí es cuando recuperamos todas las memorias y ya sabemos qué hacer y pues prácticamente todo está bien. Em, bueno, hay otras cosas que no sé, y bueno, para concluir este tema bien de la muerte, lo que pasa es que a veces para mí es muy claro, pero no sé si lo que digo tiene sentido y si hemos cubierto todo. También me quedan dos preguntas, digamos. Una sería acerca de los fantasmas, ¿no? Porque ya me acordé que la vez pasada quedamos así medio pendientes de puntualizar los fantasmas, que lo dijiste ahorita, ¿no? Pero preguntarte, entonces los fantasmas o lo que nosotros conocemos o percibimos como fantasmas, ¿siempre es este el caso No. de que son o qué otro tipo de fantasmas hay, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es que esa idea de que tenemos de fantasmas pueden ser muchas. Recuerden, hay que recordar que son simplemente espíritus, pero espíritus algunos son humanos, otros no son humanos. Unos tienen ideas positivas, otros tienen ideas negativas. Entonces, existe esta parte que ya mencionamos, que es cuando un humano muere y sigue aquí o su espíritu sigue aquí, que no se ha ido, entonces se manifiesta a veces. Ah, también pasa que algunos de ellos están confundidos y nos pueden ver a nosotros, pero nosotros no los podemos ver a ellos. Es por eso que las cámaras lo registran a veces a través de un reflejo. Por eso que mucha gente en el espejo pueden ver una cosa, pero ya cuando voltean la cámara no lo pueden ver, porque la cámara registra ciertas frecuencias que, que hacen como match, hacen como em, que esas frecuencias topan con las frecuencias del espíritu y es posible que sean visibles por un tiempo, pero son solamente espíritus sin cuerpo, pero no solamente hay humanos, hay muchísimos tipos de seres. Entonces, muchos de esos seres son muy avanzados que pueden manifestar cosas en el físico, que esto es como lo que se conoce como actividad paranormal o poltergeist. Entonces, muchos de ellos no es que sean malignos, simplemente es que tienen la habilidad de ellos, porque para ellos están en su propio mundo, entonces ellos hacen cosas, hacen ruidos, pero también depende de qué nivel, porque hay muchas frecuencias, entonces a veces la más común es que se escuchen ruidos, porque por ejemplo hay muchos videos de fantasmas donde escuchan voces o ruidos o gente caminando, pero no ven nada. Es Ujú. porque si nos ponemos a estudiar las frecuencias de la visión, de los olores, del oído, la que es más amplia, la que puede registrar más frecuencias, es el sonido, es el oído. El oído. Es por eso que podemos escuchar más frecuencias que entendemos nosotros o nuestro cuerpo registra como sonidos, pero son simplemente frecuencias decodificadas por nuestro cerebro que nosotros entendemos como sonido. Pero eso significa que los seres están ahí, simplemente no lo podemos ver porque el espectro de luz es más limitado que el espectro de sonido. Entonces, simplemente es una experiencia, pero recuerden que nuestro cuerpo aquí está limitado y está limitado a nuestros sentidos. Y el sentido más amplio que puede registrar más cosas es el oído. Y hay otros seres que algunos de ellos son muy avanzados, pero incluso hay personas, hay personas que están aquí en la Tierra, que salen con el espíritu, es lo que se entiende como un viaje astral y ellos se convierten literalmente en fantasmas. Entonces su interacción normalmente es muy limitada con el mundo físico desde ese punto, pero hay otros seres que son más avanzados que ellos sí pueden interactuar un poquito más con el mundo físico desde el espíritu. Ahora hay seres también muy avanzados que se pueden ir muy lejos y están en el cuerpo, simplemente entran en meditación y en la meditación pueden explorar, ver cosas y eh, bueno, he escuchado historias de, de una mujer que ella decía que ella se podía salir de su cuerpo y ver cosas y pues no le creían. Incluso creo que un gobierno le preguntó, dijo, bueno, si puedes hacer eso, ¿por qué no vas a ver un satélite y me das el número de serie? Y se los dijo. Entonces, sí, sí existen ese tipo de cosas. Simplemente, bueno, también hay obviamente charlatanes como siempre, pero
¿Sería como visión remota también? Sí, visión remota, sí. Y hay varios tipos de visión remota. Hay gente que simplemente... Lo que pasa es que visión remota puede ser en este tiempo, en esta época que visualizándolo es que nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo y se va a explorar ciertos lugares, pero hay personas que pueden hacerlo a través de tiempo también. Y, pero también es limitado, ¿no? Porque no pueden oler, no pueden, pueden ir al pasado, pero no pueden oler cómo huelen las calles y, bueno, como, am, bueno, es que se me ocurren tantas cosas, pero después me salgo del tema. Y Sí. Y entonces, en este tema de fantasmas, ¿habría entonces entidades que quieran hacer daño? sí, pero muchas de ellas no están conscientes y las que pueden hacer daño las hacen, lo hacen, pero nosotros no lo podemos ver porque tal vez no tenemos la idea de que el daño significa que alguien venga con un cuchillo y, pero en realidad el daño es a través de frecuencias. Entonces, sí, sí existe y eso pasa. Mucha gente, lo más común es cuando ves una persona borracha, ¿qué es lo que está pasando? Las frecuencias de esa persona que está borracha empiezan a bajar, que hacen más, hacen como resonancia con Ajá. seres de la misma frecuencia y ahí es cuando les empiezan a afectar. Es por eso que ya no están conscientes, no están totalmente en sus cuerpos y cuando quieren, cuando están muy borrachos, pues no recuerdan porque literalmente no estaban en sus cuerpos, le dieron la oportunidad a otros de que estuvieran en sus cuerpos y esas frecuencias eventualmente pues van dañando a la gente que es una que sí les daña, les deteriora la salud, pero de manera lenta. Entonces no es algo, sí hay casos donde hay gente que sí los atacan, pero no se escucha mucho. Lo que es más común es que a través de les causan alguna enfermedad, les causan, pero estos ya son seres que van directamente a atacar a cierta persona, que lo hacen ya como objetivos estratégicos. Y, pero hay mucha gente, si, si hay personas que están preocupadas por eso, no tienen que preocuparse. Si viven de manera consciente, van a estar protegidos. Entonces, es como siempre digo, parece que es como la solución para todo. Vivir conscientemente es como te resuelve la vida, ¿no? Pero en realidad sí hay muchas ventajas de eso. Y, y, y también, pues al morir, pues vamos a estar más conscientes de lo que pasa y es más probable que estemos conscientes de lo que está pasando y así podríamos irnos a casa o convertirnos en el yo superior cuando lo decidamos, cuando lo veamos conveniente. Incluso hasta podríamos morir conscientemente, pero bueno, ya, ese es otro tema. Y bueno, fantasmas, no sé qué más podría agregar. Um, mm, Entonces, podríamos, suponiendo que hay un fantasma ahí que está molestando porque o sea, desde su punto de vista está jugando lo que sea, pero ujú. no lo quiero tener aquí en mi casa es simplemente como dando, o sea, dando por hecho que existe y decirle, ¿no? Claramente que no lo quieres aquí o hay alguna otra manera de... Depende mucho del ser y qué tan fuerte y qué intenciones tenga. Hay simplemente seres que les gusta molestar, que estos pandilleros que andan ahí, y a ellos simplemente con ignorarlos se aburren y se van. Pero hay otros que sí, que se sienten que ellos viven ahí, en una casa específica, y ellos quieren quedarse ahí, y ellos quieren sacarte de la casa. O sea, ellos literalmente ya están como atacándote. En estos casos pueden hacer acuerdos. Pasa, pero bueno, sí, mucha gente no está consciente de eso y al final se va de la casa, pero lo que se puede hacer es cambiar la frecuencia de la casa, ya sea con rituales, no sé, con muchas cosas. A mí lo que hago siempre que llego a un lugar nuevo y que voy a estar ahí por un buen tiempo, yo siempre tengo palo santo, yo viajo con palo santo, entonces hago un mini ritual para preparar el lugar, para eso eleva las vibraciones del lugar, entonces ya no hace resonancia con otras frecuencias más bajas, entonces ya no interactúas con ellos. Entonces puede que haya fantasmas, pero ya están en otra frecuencia que ya no te pueden ver, ya no los ves a ellos porque la resonancia ya es muy diferente la frecuencia. Entonces, lo que pasa es que muchos lugares se quedan con una frecuencia baja y siguen en comunicación con esos seres de frecuencia baja también. que es conciencia, ¿no? Como lo Sí. dices, otra vez, vivir en conciencia, porque
Bueno, a mí me pasó, ¿no? Hoy día que está tan de moda los hotel boutique, ¿no? Así, Ujú. em, toman propiedades antiguas, ¿no? Y las convierten en estos hotel boutique así muy, em, pues, algunos muy, muy bonitos, ¿no? Pero finalmente no se hace esta limpieza energética del espacio, ¿no? Entonces, hace creo que como un par de años, dos, tres, fui a Córdoba. Córdoba es un lugar en Veracruz, un pueblillo muy, muy bonito. Y nos quedamos en un hotel boutique en la mera Plaza Central, que fue el hotel en donde se firmaron los acuerdos de la independencia de Iturbide y O'Donoghue, ¿no? Y entonces estábamos eh, además te lo venden súper bien, ¿no? Que dicen, ¿está usted en la habitación en la que se quedó O'Donoghue y así, ¿no? Y están los cuadros de estos personajes y tal. No, o sea, no pude dormir, ¿no? Realmente se sentía ahí un algo muy, muy, muy extraño, ¿no? Y entonces, bueno, tuve que quedarme en vela haciendo algunas cosas ahí, de Les hubieras dicho, ya es- estamos independizados, ya se pueden ir. ya se pueden y ya no los necesitamos aquí. Pero sí, simplemente tener conciencia de que esto es así, ¿no? Está. Sí. Para la gente en México tal vez esto suena un poco raro. Incluso cuando me lo dijeron a mí sonaba un poco, hasta casi me reía, pero en Europa muchos fantasmas que han estado aquí desde hace mucho tiempo y muchos de ellos hablan latín. Entonces, si les hablas, pues por eso que la iglesia en las películas aparece normalmente hablando en latín, porque ellos entienden latín, porque han vivido aquí desde la época romana. Mm, En México muchos de ellos hablan náhuatl, entonces, porque han estado desde épocas muy antiguas. Entonces, tal vez suena gracioso, pero si pueden buscar la manera de cómo decirles que se vayan en náhuatl, es posible que sí se vayan. Entonces, porque muchos de ellos no entienden idiomas el español, claro, modernos. Sí, claro, entonces, claro. Ah, mira, qué buen consejo. Voy ujú. a, voy a buscar frases específicas en náhuatl para tenerlas a la mano. Sí, pero depende de la región de México también, claro, y esto pasa pues dependiendo de la región. Pero hay seres que han estado aquí por 10.000 años y ellos ya hacen pandillas y se meten a cuerpos, obviamente. Entonces, Sí, pero no, sí. o sea, eso no está permitido, no les tienen permitido meterse en cuerpos, pero a veces lo hacen. Entonces, Ujú, pero lo que hacen ellos es de que ya han estado aquí tanto tiempo que ya no creen en nada. Incluso hay gente que viene, seres de otros lados o humanos que entienden, que les dicen, vengo a ayudarte, no te preocupes, yo te ayudo. Y tienen miedo, o sea, los fantasmas tienen miedo de los humanos. Entonces lo ujú, que hacen es como, no, no me atrevo. Entonces agarran al más débil, al más chiquito y dicen, ve tú, ve tú y habla con ellos. Entonces ya ven que ujú, sí les ayudan, y ya ven que sí les ayudó, entonces ya como que empiezan a ir más con más confianza. Entonces, así como mucha ujú, gente tiene miedo de los fantasmas, algunos fantasmas, no todos, porque muchos de ellos entienden muy bien lo que está pasando, pues se asustan de los humanos. Pero pues depende de la vibración, ¿no? Si una persona tiene una vida, hábitos de muy baja vibración, pues va a traer más a estos seres. Entonces, si alguien está experimentando esto, simplemente con vivir más consciente, automáticamente ya no va a estar en la misma frecuencia y por lo tanto ya no va a experimentar nada. Em, exacto, y bueno, exacto. pero para terminar Y, bien este tema, algo que queda algo pendiente más sobre la muerte, de fantasmas. y lo último que quiero preguntar es, cuando salimos de este cuerpo y ya estamos en el yo superior y ya estamos ahí planeando qué sigue para nosotros, ¿no? Hacia dónde nos vamos a colocar, ¿no? Em, a lo mejor si nos puedes contar un poquito más, porque nos queda claro que podemos regresar al planeta Tierra, Sí, ¿no? Cuantas veces sean necesarias. Pero ¿qué otras opciones hay? Porque hay muchísimas, ¿no? bastantes, sí. Entonces, como dar un panorama más amplio de nuestras opciones para cuando salimos de aquí. Sí,
Bueno, es que hay muchísimos seres. Bueno, lo que he visto yo es de que al menos en esta galaxia, y estoy hablando no del universo, de la galaxia, del, Solo de ¿cómo la se Vía Láctea, de la Vía ¿no? Láctea. Entonces, la Vía Láctea la dividen como en cuatro partes, lo llaman como un cuadrantes. Ujú. Entonces, es por eso que está la idea de Leo, Virgo, perdón, Leo, Sagitario, es decir, el zodiaco se divide en cuatro regiones, que es Leo, Tauro, Sagitario y Acuario. Entonces, Ujú. es por eso que hay mucha simbología al respecto, muchísima, desde incluso los negativos aquí en la Tierra usan esa simbología también. Es por eso que en Europa hay muchas estatuas de leones, simbología de leones, águilas que representa Sagitario, eh, y los toros que pues están, pero el toro también tiene mucha simbología con las Pleiades porque están en la constelación Tauros. Em, bueno, pues están los seres. Bueno, pues están muchos pleiadianos, dependiendo de qué tipo de experiencia queremos tener. Hay muchísimos seres, muchísimos. Tan solo en este cuadrante del universo, de la galaxia, hay pues los que hemos siempre, los más conocidos, ¿no? Arturianos, em, um, hay Pleiadianos. muchos pleiadianos. Sí, normalmente hablamos de pleiadianos como si fuera una raza, pero en realidad hay como muchas subrazas. Yo conozco como 7. Ujú. Y yo creo que hay más. Entonces, y luego están los Urma, pero los Urma son muy específicos. Los Urma son, imagínense que son tigres literalmente enormes, muy, em, les gusta, pues así como un gato, pero enorme. Ujú. Entonces, ellos sí son muy selectivos. Es que si vas a tener una vida con ellos, ellos sí te dicen, pero te vas a portar así, o sea, y ellos saben, no es de que llegas y no saben. Nosotros olvidamos nuestras vidas pasadas, por lo tanto, cuando llegamos aquí no tenemos una referencia para poder Ujú. decir, ah, sí, estoy en otra vida, pero ellos recuerdan varias vidas, entonces para ellos es normal recordar y decir, ah, estoy en una experiencia temporal. Entonces, para ellos es normal decir que estás aquí, cuando mueras vas a regresar si quieres, entonces eres bienvenido, o entonces ya la misma intención de ellos puede hacer que simplemente no nazcas ahí. Entonces por eso, como dicen los seres de dimensiones superiores, si estamos aquí es porque hemos decidido estar aquí, hay alguna razón. Y mencionaste algo que no, creo que no hablamos de cuando mueren cuando son bebés. Ujú. Lo que pasa en esos casos es que muchas veces muchos seres vinieron literalmente solo a experimentar el nacimiento o experimentar unos años de vida y es Ujú. literalmente lo único que querían hacer. Ujú. Ahora, y es por eso que se van. Pues muchas veces, y que pasa mucho, muchos de ellos vinieron a experimentar unos años de vida, 2, 3 años, y ellos decidieron eso, pero al llegar aquí dijeron, pues me voy a quedar un poquito más, y se quedan aquí hasta los 90 años. Entonces, eso sí pasa. Entonces, también Ujú. pasa lo contrario, que es menos común, pero sí pasa, que hay personas que quieren experimentar la vida, pero no quieren pasar por la adolescencia, ni por la niñez, ni por el nacimiento. Entonces ellos lo que hacen es lo que se le conoce como walk-in, con las personas que entran, un espíritu de otro ser se Ujú. mete en acuerdo Ujú. al cuerpo de un humano. Ujú. Supongamos que, bueno, Drúmbalo hizo eso. Drúmbalo no es humano. Drúmbalo Ujú. Melquisedec. Él, Ujú. él estaba en un cuerpo humano y Ujú. ese se llama Bernard Perona, es la persona que estaba ahí. Decidió morir, pero antes de morir, el No, espíritu de dio su Drúmbalo cuerpo. Melquisedec vino y tomó su cuerpo. Entonces, al pasar eso, Drúmbalo tomó los recuerdos de esa persona porque tenemos ese filtro alrededor del cuerpo, entonces se apoderó de eso. Entonces, es por eso que Drúmbalo y algunos otros seres, pues no pasaron por la niñez ni por la adolescencia, llegaron simplemente y tomaron el adulto y se ahorraron así tiempo. Entonces, dependiendo de lo que queramos experimentar. Y también hay seres muy avanzados que ellos tienen como un tipo de cápsula médica o una cama, una cápsula que acuestan su cuerpo, pero su conciencia, su espíritu, se traslada al espíritu de una persona aquí en la Tierra.
y es por eso que hay positivos y hay negativos. Entonces, literalmente hay personas que están en un cuerpo humano, pero no son humanos. Su espíritu es de otro ser. Bueno, que en realidad todos lo somos, pero en este caso lo hicieron de esta manera específica, donde al morir aquí regresan a su cuerpo en la cápsula. Entonces ellos no regresan a su yo superior, ellos regresan a su, a su cuerpo que está canalizando a este cuerpo aquí en la, en la tierra. Y esto lo Mm, hacen muchos seres, positivos y negativos. Entonces es por eso que muchos de los negativos en realidad hacen rituales, todas estas cosas, porque son simplemente espíritus de otros seres que literalmente están debajo de la tierra o en una nave y están conectados con espíritu, haciendo como una canalización o viviendo la vida de como si fueran humanos, pero no son mm, humanos, o el cuerpo es humano nada más, pero tienen mm. conciencia de lo que están haciendo con su vida humana. Y bueno, no sé si ya nos pasamos o queda algo pendiente. Me haces preguntarme en este momento, digo, porque ya creo que terminamos con el tema, pero ya estamos sobre el tiempo y nada más quiero preguntar una última cosa ahorita que dijiste del walking, entonces, ¿qué hay con, porque el walking es un acuerdo, ¿no? Sí, Tú te pusiste de acuerdo para permitir esto, pero ¿qué pasa con... bueno, no sé si son dos cosas diferentes. Tal vez sí. Las abducciones y seres que entran al cuerpo pero sin permiso. sí, sí pasa. Y no es lo mismo. El walk-in se hace con permiso total. Y, Mm, el- y hay otra cosa que sí entran sin permiso, pero para eso a veces usan tecnología. Entonces, aquí las abducciones, hay dos tipos de abducciones, las positivas y las negativas, que la mayoría son negativas, pero también hay positivas. Entonces, ujú, algunos seres negativos, vámonos primero por los negativos, ellos lo que hacen es a veces insertan algún tipo de tecnología en el cuerpo y a través de eso hacen que regresan a la persona a la Tierra y a través de esa tecnología que tiene insertada en el cuerpo pueden tomar más control de ese cuerpo. Entonces esto es como un walk-in o es como apoderando, es como un tipo de posesión, pero consciente de que estos seres desde remotamente pueden controlar el cuerpo de una persona y lo hacen. Bueno, no lo hacen de nave, normalmente lo hacen debajo de la tierra porque tienen sus ciudades ahí abajo. ujú, Pero así es como, por ejemplo, bueno, sé que esto se va a sonar controversial, pero en este mundo todo es controversial. A veces hay asesinatos de mucha gente. No sé si en todos los casos, pero en muchos casos son estos seres que tomaron ese cuerpo y lo forzaron a hacer esto. Entonces usan a la gente literalmente para hacer sus planes. Ahora, la parte positiva, hay muchas razones para esto. Unas cosas que hacen es, a veces les ponen como algo en el cuerpo y lo hacen a propósito para que la persona se dé cuenta y se ponga a investigar más sobre la vida extraterrestre. Ahora, hay que recordar que mucha gente no recuerda las abducciones porque usan tecnología pues para que no estén conscientes en todo momento y por lo tanto, como no estuvieron conscientes, pues no lo experimentaron y no tienen memoria de eso, pero no significa que no haya pasado eso a su cuerpo. Y muchas veces pues le ponen algo para que un implante, a veces muy obvio, para que la persona lo vea y se ponga a investigar sobre fenómenos ovnis o fenómenos espirituales, dependiendo de lo que estén enfocados, que al final es lo mismo. Lo que encuentro gracioso es que a veces la gente espiritual no lo relaciona con los ovnis y la gente que estudia los ovnis no lo relaciona con la parte espiritual, pero lo hacen a propósito para que diciéndole a esa persona, hey, estamos aquí, estamos tratando de contactarte, investiga más sobre este tema para pues que estés en comunicación con nosotros. A veces hay unos seres que son unos grisecitos, hay muchos grises malos, negativos, mm, pero hay unos grises en específico que son muy positivos y ellos son como, bueno, los pleiadianos le llaman los jardineros porque ellos agarran cosas que no sirven en un planeta, lo ponen en otro, entonces, así es como trajeron muchos animales aquí.
mm, Entonces, agarran lo que no sirve en un planeta y reacomodan todo. Y muchas veces ellos son los que a veces toman a la gente, toman ADN, pero de manera positiva para usarlos con otras cosas y, o a veces ayudan a la gente también, que en realidad no lo tienen permitido, pero hay casos especiales donde se les da permiso especial por alguna razón y a ellos sí, a ellos lo que ellos lo es lo que hacen en esto. Muchos seres contratan a ellos para que hagan sus trabajos. Por ejemplo, no sé, los andromedanos necesitan hacer un cambio en un humano, porque muchos andromedanos, en realidad, su cuerpo, su espíritu está aquí en una persona. Hay mucha gente que nos está escuchando, su espíritu es andromedano, viene de los andromedanos. mm, Entonces, cuando necesitan a cambiar algo, los andromedanos no vienen a cambiarle nada a esa persona, mandan a los jardineros estos, ellos abducen a la persona, le hacen los cambios, pero lo hicieron de manera positiva por algo que ya habían acordado mm, con su raza familia, que pueden ser los andromedanos, arturianos, pleiadianos o sirianos o muchos más, porque venimos de todos lados, todos de muchas dimensiones y lugares, y no solamente en este cuadrante del universo, de la galaxia, de muchísimos lugares. mm, Entonces, los seres más conocidos pues son estos que mencioné, pero hay muchísimos. Por ejemplo, hay tres tipos de ple- em, pleiadianos, hay como siete, tal vez más. mm, Bueno, al menos yo conozco como siete tipos. Y arturianos hay tres tipos en este cuadrante de la galaxia. Andromedanos, eso sí, ellos son muy mm, iguales, ellos no cambian, ellos solo hay una raza. Y, y bueno, están los Urma, pero ellos no contactan mucho. Lo que pasa es que los Urma tienen manos enormes y no, no tienen forma de comunicarse con los humanos. mm, Y, y si vienen, pues vienen a hacer cosas con cosas. Ellos cuando ellos no vienen a avisar, ellos atacan. De hecho, bueno, publiqué en Facebook hace poco que ellos destrozaron una fábrica de inyecciones. Y, mm. y bueno, ya me está saliendo del tema. Regrésame, Ivonne. No, yo creo que está muy bien, muy interesante este tema. Creo que nos queda una idea muy clara de qué pasa en la muerte. Pues eso, ¿no? Abrirnos la mirada para no sufrirlo, ¿no? Porque como no sabemos, creo que nos duele la ausencia del otro, que creo que es pues, bastante natural en la humanidad, ¿no? Eso habla de nuestro gran corazón, ¿no? Que es algo también importante de encarnarse aquí en este planeta, ¿no? Aprender acerca de las emociones. Em, entonces, pues si te duele el que un ser querido ya no esté aquí contigo, pues, pues qué padre, felicítate, porque quiere decir que amaste, ¿no? Y que te entregaste. Pero más allá de eso es poder entender que el otro está bien, ¿no? Que el otro está bien, que el otro sigue su camino, que el otro es mucho más de lo que fue aquí en un cuerpo y que pues está ahora en posibilidades de ver su panorama completo y tomar decisiones, ¿no? Em, y, y bueno, saber que eso, que hay mucho más. Me queda la idea, porque este video ya termina, pero entonces me queda la idea de que tal vez podamos hablar en capítulos siguientes acerca de la estructura del universo, ¿no? Esto que nos platicas de la Vía Láctea, de cómo está conformada, ¿no? Hablar un poquito más, ¿por qué solo mencionas cuatro constelaciones? ¿Qué pasa con las otras? Este, porque se supone que son 12, ¿no? Según el zodiaco son 12, eh, que en realidad son 13, pero Ujú. en fin, Sí. este, platicar un poco de todo de esos temas y bueno, pues sería todo por hoy. Esperamos que haya sido
interés para ustedes, que les abra panoramas. Acuérdense de darnos like, sobre todo de comentar. Nos encanta leer los comentarios que nos ponen porque pues, nos dan pie a seguir más temas. Em, por lo menos pónganos un comentario para saludarnos y decir hola. eh, y compartan. Y bueno, pues de mi parte sería todo. ¿Quieres decir algo más, Eduardo? No, que nos digan desde dónde nos ven. Eso sería interesante. Ajá, sí, 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 sí. Cuéntanos desde dónde estás. Y, y bueno, pues sería todo por ahora. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.